Puede el eco de una ausencia llenarse con susurros digitales. Julián Vázquez se hacía a menudo esa pregunta, aunque sin formularla del todo, mientras contemplaba desde su pequeño balcón en Benalmádena el vaivén indiferente del Mediterráneo. 3 años. 3 años desde que Carmen se había ido, llevándose consigo la música de fondo de su vida. Ahora solo quedaba el silencio, puntuado por el murmullo de las olas y el lejano bullicio del paseo marítimo. A sus 72 años, este profesor de literatura jubilado, trasplantado desde el interior brumoso de Madrid al sol prometido de la Costa del Sol, un sueño compartido, ahora una carga solitaria, se encontraba rodeado de una belleza que ya no sabía cómo habitar. Su apartamento era pulcro, ordenado hasta la obsesión, como si el control sobre los pocos metros cuadrados pudiera compensar el caos interior. Libros, sus viejos compañeros, se apilaban en estanterías que cubrían casi todas las paredes: Garcilaso, Machado, Lorca. Amigos fieles que no preguntaban, pero tampoco respondían al anhelo profundo de conversación, de esa complicidad intelectual que había sido el tejido de su matrimonio. Sus manos, de dedos largos y nudosos, antes acostumbradas a subrayar versos o a gesticular apasionadamente en clase, ahora se entrelazaban con frecuencia sobre su regazo, quietas. La rutina era su único asidero. El café matutino en la misma cafetería, el periódico leído con parsimonia, el paseo vespertino por la orilla cuando el sol empezaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y violetas que le recordaban dolorosamente a los atardeceres compartidos con Carmen. Las videollamadas con Elena, su hija, desde Múnich, eran luces intermitentes en la monotonía. Veía a su nieta Sofía crecer a través de la pantalla, una alegría pixelada que acentuaba la distancia. Elena era cariñosa, sí, pero su vida estaba allá, llena, vibrante, a miles de kilómetros de la quietud de Benalmádena. A veces, Julián sentía que era una pieza de museo, cuidadosamente conservada pero fuera de lugar en el mundo actual. Fue ese deseo de conectar, de encontrar una mente afín que vibrase con las mismas pasiones literarias, lo que le llevó a explorar los rincones virtuales de Internet. Con la torpeza del neófito, se registró en un foro dedicado a la literatura española, un espacio llamado El Laurel de Apolo. Empezó leyendo tímidamente, hasta que un día se atrevió a publicar una reflexión sobre la musicalidad en los sonetos de Garcilaso. No esperaba gran cosa. Quizás algún comentario erudito, una pequeña chispa de debate. La respuesta llegó un par de días después, no como un comentario público, sino como un mensaje privado. El remitente era Isabella Rossi. El mensaje era breve, pero exquisitamente formulado. Estimado Julián, su análisis sobre Garcilaso me ha parecido de una sensibilidad admirable. Pocas veces se encuentra hoy en día una apreciación tan profunda de la forma y el fondo. Me ha hecho releer esos versos con otros ojos. La corrección del lenguaje, la apreciación específica de su comentario, Julián sintió una inesperada calidez. Respondió con cortesía, agradeciendo el elogio y preguntándole por sus propios intereses literarios. La conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Isabela se presentó como una traductora freelance, de origen ítalo-argentino, afincada temporalmente en Italia tras, según insinuó con delicadeza, una dolorosa ruptura sentimental. Compartía su amor por los clásicos españoles, pero también por la poesía latinoamericana. Citó a Borges, a Benedetti, con una familiaridad que encantó a Julián. Durante días, sus intercambios se llenaron de versos, de análisis compartidos, de una conexión intelectual que Julián creía perdida para siempre. Era como encontrar un oasis en medio del desierto de su soledad. Pronto la conversación derivó hacia temas más personales. Isabella le habló de su amor por el arte, de su sueño de abrir una pequeña galería, de su propia soledad en una ciudad extranjera. Era una excelente oyente, o al menos eso parecía. Hacía preguntas sobre Carmen, sobre su vida como profesor, sobre sus paseos por Benalmádena, y Julián, hambriento de confidencia, se abrió como no lo había hecho en años, ni siquiera con Elena. Se sentía comprendido, validado. Unos días después, Isabella le envió una fotografía. Era el rostro de una mujer de unos 50 años, de belleza serena, cabello oscuro y ondulado, enmarcando unos ojos expresivos y una sonrisa cálida, casi compasiva. Estaba sentada en lo que parecía un café con encanto, un libro abierto sobre la mesa. «Para que pongas cara a mis palabras», escribió ella. Julián guardó la imagen en su ordenador, mirándola a menudo. Era hermosa, sí,
pero era la inteligencia y la sensibilidad que emanaba de sus mensajes lo que realmente le había cautivado. La fantasía comenzó a echar raíces. La relación virtual se intensificó. Pasaron de los mensajes en el foro a un chat privado, luego a correos electrónicos más largos y personales. Julián se descubrió esperando con impaciencia el sonido de notificación en su portátil. Isabella parecía adivinar sus pensamientos, sus estados de ánimo. Si él mencionaba sentirse melancólico, ella respondía con un poema reconfortante de Machado o unas palabras de ánimo que parecían hechas a medida. Le hablaba de sus propios desafíos, siempre con una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que Julián encontraba admirable. Pintaba un cuadro de sí misma como una mujer culta y resiliente, luchando contra las adversidades con dignidad. Un día mencionó de pasada un problema con su ordenador. Justo ahora que nuestras conversaciones son mi mayor alegría, esta máquina decide fallarme, escribió con un suspiro virtual. Añadió que la reparación era costosa y que como autónoma tenía un presupuesto muy ajustado ese mes. Julián no lo dudó. ¿Cómo iba a permitir que un simple aparato interrumpiera esa conexión tan especial? Le preguntó cuánto necesitaba. Eran 200 euros, una cantidad modesta. Le hizo una transferencia bancaria a una cuenta italiana que ella le proporcionó. Isabella respondió con un torrente de gratitud. Eres un caballero, Julián, un alma noble en un mundo que a menudo olvida la generosidad. Él se sintió bien, útil, protector. Era una sensación casi olvidada. Poco después surgió otro pequeño contratiempo, una factura médica inesperada de su anciana madre en Argentina. De nuevo, una cantidad no exorbitante, 300 euros. Julián volvió a enviar el dinero. Cada transferencia iba acompañada de una oleada de mensajes afectuosos por parte de Isabella, de promesas veladas de un futuro encuentro, de palabras que acariciaban su ego y su corazón solitario. Pronto podremos hablar de Garcilaso frente al mar de Benalmádena, Julián. Sueño con ese día. Él también empezó a soñarlo. La imagen de Isabella a su lado, paseando por la orilla, discutiendo sobre literatura mientras el sol se ponía, se convirtió en un pensamiento recurrente, una luz brillante en su existencia gris. Comenzó a releer poemas de amor. Los versos de Becker resonaban de una manera nueva y perturbadora. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. ¿Era eso lo que le estaba pasando? ¿Había encontrado poesía de nuevo en el otoño de su vida? Las videollamadas con Elena empezaron a teñirse de una tensión sutil. Julián, normalmente reservado, se mostraba a veces extrañamente eufórico, hablando con un brillo inusual en los ojos de una amiga muy especial que había conocido online. Otras veces parecía preocupado, distraído. Elena, pragmática y observadora, notó los cambios. ¿Una amiga, papá? ¿Y quién es? ¿Cómo la conociste? Julián se volvía evasivo. Oh, una mujer muy culta, italiana. Compartimos el amor por los libros. La conocí en un foro. Italiana. ¿Y vive en Italia? ¿Habéis hecho videollamada? Bueno, no. Tiene problemas con la cámara de su ordenador, pero nos escribimos mucho. Es maravilloso encontrar a alguien que te entiende tan bien. Elena frunció el ceño al otro lado de la pantalla. ¿Y te ha pedido dinero, papá? La pregunta fue directa, quizás demasiado. Julián se irguió, ofendido. ¿Dinero? ¿Por qué iba a pedirme dinero? Es una mujer independiente, traductora. Papá, ten cuidado. Hay muchas historias de estafas en Internet. Gente que se inventa identidades, que... —¡Elena, por favor! —la interrumpió Julián con una dureza inusual. Isabella no es así. Es una persona sensible, honesta. Me duele que pienses tan mal sin conocerla. La conversación terminó con una frialdad incómoda. Pero la semilla de la duda, aunque Julián intentara ignorarla, había sido plantada por su hija. Mientras tanto, las demandas de Isabella se volvían más audaces, aunque siempre envueltas en historias conmovedoras. Un supuesto bloqueo inesperado de una pequeña herencia que necesitaba unos gastos de gestión para liberarse, 1.500 euros. Una inversión en un proyecto de traducción que le daría la estabilidad necesaria para, por fin, viajar a España y conocerle, 2.000 euros. Julián empezaba a recurrir a sus ahorros, a esa pequeña reserva que él y Carmen habían guardado con esmero para imprevistos. Cada vez que hacía una transferencia sentía una punzada de inquietud, una vocecilla interior que le susurraba advertencias. Pero la voz de Isabella, sus promesas, sus palabras cuidadosamente elegidas que le hacían sentirse necesitado y amado, era más fuerte. Se justificaba a sí mismo.
Era una inversión en su futura felicidad, una ayuda a una mujer excepcional que pasaba por un mal momento. Los supuestos planes de viaje de Isabela se posponían una y otra vez. Primero un problema con el pasaporte, luego una enfermedad repentina de su madre en Argentina que requería su atención a distancia. Después, un trámite burocrático inesperado relacionado con su residencia en Italia. Cada excusa iba acompañada de nuevas solicitudes de ayuda económica para resolver el obstáculo. Julián empezaba a sentirse atrapado en una espiral. Las dudas que Elena había sembrado crecían, alimentadas por las inconsistencias y las cancelaciones de último minuto. Intentó pedirle a Isabela una videollamada, aunque fuera breve, solo para oír su voz. Ella siempre tenía una excusa: la mala conexión, una avería persistente de la cámara, una afonía repentina. ¿No confías en mí, Julián?, le preguntaba con un tono de dolorosa decepción que le hacía sentirse culpable al instante. Después de todo lo que hemos compartido. Él retrocedía, pedía disculpas, reafirmaba su fe en ella, pero la inquietud persistía, como una corriente subterránea. Una noche, incapaz de dormir, se sentó frente al ordenador y tecleó Isabela Rossi, traductora Italia-Argentina, en el buscador. Los resultados eran vagos. Había varias Isabela Rossi, pero ninguna parecía encajar exactamente con la historia que ella le había contado. Encontró un perfil antiguo en una red profesional con una foto diferente, más joven, pero los detalles eran escasos y contradictorios. Sintió un escalofrío. ¿Y si Elena tenía razón? ¿Y si todo era una elaborada mentira? Pero entonces recordaba sus conversaciones, la profundidad de sus intercambios, la forma en que parecía leerle el alma. No podía ser falso. Se aferraba a esa idea con la desesperación del náufrago que se agarra a una tabla. Empezó a mentir a Elena. Cuando ella le preguntaba por sus finanzas, él inventaba gastos, preparaciones en casa, cualquier cosa para evitar confesar la sangría constante de sus ahorros. La vergüenza empezaba a mezclarse con la esperanza y la duda. Se sentía dividido, viviendo una doble vida, el jubilado solitario de Benalmádena y el hombre enamorado que sostenía económicamente a su amada lejana. Escribió un poema para Isabella, torpe quizás, pero lleno de la ilusión que ella había despertado en él. Se lo envió. La respuesta fue entusiasta, llena de halagos. «Oh, Julián, eres un poeta escondido. ¡Qué alma tan bella tienes!». Y casi de pasada mencionaba un nuevo problema, una deuda antigua que había resurgido y que amenazaba con embargarle sus pocas pertenencias. Necesitaba urgentemente 3.000 euros. La tensión llegó a su punto álgido unas semanas después. Isabela le escribió un correo electrónico largo y angustiado. Su supuesta hija en Argentina, una hija de cuya existencia Julián apenas tenía noticia hasta hacía poco, necesitaba una operación quirúrgica urgente, de vida o muerte. Adjuntaba lo que parecía ser un informe médico en italiano, borroso e incomprensible para él. Necesitaba 5.000 euros de inmediato. Era la última barrera, le aseguraba, la última dificultad antes de poder liberarse de todas sus cargas y volar a España a sus brazos. «Julián, amor mío», escribía, «sé que te he pedido mucho, pero esto es diferente. Es la vida de mi hija. Si me ayudas con esto, te juro que todo cambiará. Podremos empezar nuestra vida juntos. Si no puedes, no sé qué será de nosotras. Quizás este sea el final de nuestro sueño». La manipulación era brutal, directa. Apelaba a su compasión, a su deseo de ser el salvador, al miedo a perderla y a la promesa de la recompensa final, su presencia física. Julián sintió un nudo en el estómago. 5.000 euros era casi todo lo que le quedaba en su cuenta de ahorros. Era el colchón que él y Carmen habían construido con esfuerzo, pensando en una vejez tranquila, en posibles emergencias médicas propias. Miró la foto de Isabella en la pantalla. Esa sonrisa serena, esos ojos compasivos. ¿Podía una mujer así mentir sobre algo tan grave? Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. El amor idealizado, la compasión, el miedo a perder la única ilusión que le quedaba y una creciente, helada sospecha. Pasó la noche en vela, caminando por el pequeño apartamento, releyendo los mensajes de Isabela, buscando una señal, una fisura en la fachada. Recordó las advertencias de Elena, la frialdad en su voz durante la última llamada. Se sintió terriblemente solo, atrapado entre la promesa de un futuro idílico y la posibilidad de una ruina devastadora. Al amanecer, tomó una decisión. Iría al banco. Haría la transferencia. Era un salto al vacío, pero sentía que no tenía otra opción. Tenía que creer. Tenía que agotar esa última esperanza.
Se vistió con manos temblorosas, la camisa formal y los pantalones de pinza de siempre, como una armadura contra el caos interior. Cogió la cartilla del banco y las llaves. En el umbral de la puerta respiró hondo, el aire salado del mar entrando por la ventana abierta del salón. Justo cuando giraba la llave en la cerradura, sonó el timbre, un sonido estridente, inusual a esa hora. Dudó. Volvió a sonar, insistente. Abrió la puerta y se quedó paralizado. Era Elena, allí de pie en el rellano, con una pequeña maleta a sus pies y una expresión de profunda preocupación en el rostro. ¿Elena? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? No te esperaba. Lo sé, papá. No te avisé. Necesitaba verte. Tenemos que hablar. La voz de Elena era firme, pero teñida de angustia. Entró en el apartamento, sus ojos recorriendo rápidamente la estancia, deteniéndose en el rostro pálido y demacrado de su padre. ¿Ibas a salir?, preguntó señalando la cartilla que Julián aún sostenía en la mano. Sí, yo. Al banco. Un recado. Papá, por favor. Sé lo que está pasando. He estado investigando. Esa mujer, Isabella, no es quien dice ser. Julián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Elena sacó su tablet de la bolsa. Mira, estuve buscando las fotos que me enviaste, las que supuestamente te mandó ella. Hice una búsqueda inversa de imágenes. Aparecen en docenas de sitios. Es una modelo, papá. Una modelo de catálogo especializada en anuncios para gente mayor, cruceros, planes de pensiones. Le mostró la pantalla. Allí estaba Isabella, sonriendo desde un anuncio de seguros de vida, abrazando a un actor que hacía de marido en un folleto de viajes del Imserso, posando con batas médicas en publicidad de clínicas privadas. La misma cara, el mismo pelo, la misma sonrisa serena. Pero no era Isabella Rossi, traductora ítalo-argentina. Era una imagen robada, un disfraz digital. Julián se dejó caer en el sofá más cercano, la cartilla resbalando de sus dedos. La realidad le golpeó con la fuerza de una ola rompiendo contra las rocas. La negación se resquebrajó, dando paso a un dolor agudo y a una vergüenza insoportable. No puede ser, susurró más para sí mismo que para Elena. Papá te está estafando. Todo es mentira. Las historias, las emergencias, el dinero. ¿Cuánto le has dado? Julián no pudo responder. Las lágrimas empezaron a brotar silenciosas al principio, luego en sollozos ahogados que sacudían su cuerpo. Elena se sentó a su lado, rodeándole los hombros con un brazo. No había reproche en su gesto, solo una inmensa tristeza compartida. Vamos a intentar llamarla, dijo Elena con suavidad. Pídele una prueba, una videollamada ahora mismo. Dile que estoy aquí. Con manos temblorosas, Julián abrió el chat en su portátil. Escribió el mensaje, sintiendo cada letra como una puñalada. La respuesta de Isabella fue casi inmediata, pero el tono había cambiado. Ya no había dulzura, solo una fría irritación. ¿Una prueba? ¿Ahora? ¿Después de todo? No tengo tiempo para tus desconfianzas. Si no vas a ayudarme, dilo de una vez. Julián insistió, mencionando la presencia de su hija. La respuesta fue aún más hostil. Así que tu hija te ha llenado la cabeza de basura. Dile que se meta en sus asuntos. Sabía que no podía confiar en ti. Y entonces el icono de estado de Isabella cambió a gris. Lo había bloqueado. Silencio. La conexión se había cortado. La fantasía se había desvanecido, dejando tras de sí solo el vacío y la amarga verdad. Current Path Characters 362, Total Characters 1919. El día siguiente transcurrió en una neblina de incredulidad y desolación. Elena se encargó de todo con una eficiencia tranquila. Acompañó a su padre a la comisaría de la Policía Nacional de Benalmádena. Julián se sentía pequeño, avergonzado, como un niño reprendido. Contar la historia a un extraño, al joven agente Ramírez, que les atendió con profesionalidad y una empatía discreta, fue una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida. Tuvo que detallar las cantidades enviadas, las fechas, las excusas de Isabella. Cada palabra era una admisión de su propia ingenuidad, de su desesperada necesidad de creer. El agente Ramírez escuchó pacientemente, tomando notas. Su rostro no mostraba sorpresa. Desgraciadamente, señor Vázquez, estos casos son muy comunes, mucho más de lo que la gente cree. Se aprovechan de la soledad, de la confianza. Haremos todo lo posible. Abriremos una investigación. Contactaremos con las autoridades italianas a través de los canales pertinentes. Pero tengo que ser sincero. Recuperar el dinero es extremadamente difícil, casi imposible. Las cuentas suelen estar a nombre de intermediarios. El dinero se mueve muy rápido a otros países. Julián asintió, incapaz de hablar. Ya lo sabía. El dinero estaba perdido.
Pero la pérdida económica, aunque dolorosa, palidecía ante la sensación de haber sido violado en lo más íntimo, su confianza, sus sentimientos, sus esperanzas. Elena hizo preguntas prácticas sobre los siguientes pasos, sobre cómo proteger las cuentas de su padre. El agente les dio algunos folletos sobre ciberseguridad y estafas románticas. Al salir de la comisaría, el sol brillante de la Costa del Sol parecía una burla cruel. Elena se quedó en Benalmádena 2 semanas. Fueron días extraños, llenos de silencios largos, pero también de una nueva cercanía entre padre e hija. Hablaron de Carmen, de la soledad de Julián, de los miedos de Elena por él viviendo tan lejos. Julián tuvo que enfrentarse a la realidad de sus finanzas, mermadas considerablemente. Tuvo que aceptar la ayuda económica que Elena le ofreció, tragándose su orgullo. Limpiaron juntos el apartamento y Julián, en un gesto catártico, borró todos los correos electrónicos, los mensajes y la foto de Isabella de su ordenador. Era como intentar borrar una mancha que sabía que permanecería en su memoria. Cuando Elena regresó a Múnich, el silencio en el apartamento pareció aún más denso. Pero algo había cambiado en Julián. La devastación inicial dio paso a una especie de calma fatigada, la calma que sigue a la tormenta. La vergüenza persistía, pero también empezaba a surgir una callada resiliencia. Volvió a sus libros, pero su lectura era diferente. Las historias de amor le producían una punzada de cinismo, las tragedias le parecían más cercanas. Releyó a los estoicos, buscando consuelo en Séneca, en Marco Aurelio. Encontró una extraña paz en la aceptación de lo ocurrido, no como un fracaso personal, sino como una dolorosa lección sobre la naturaleza humana y las trampas de la vulnerabilidad. Siguió con sus paseos por la playa, pero ahora observaba a la gente con una nueva mirada, más cautelosa, quizás más triste. Veía parejas de jubilados paseando de la mano y sentía una mezcla de nostalgia y una nueva conciencia de su propia soledad, una soledad que ya no intentaba llenar a cualquier precio. Un día, al pasar por delante de la biblioteca municipal, vio un cartel que anunciaba un club de lectura. Tertulias literarias de Benalmádena. Dudó. La idea de exponerse de nuevo, de hablar con extraños, le producía ansiedad. Pero la alternativa era el aislamiento total, y sabía que eso sería peor. Una tarde se armó de valor y acudió a la reunión. Era un grupo pequeño, heterogéneo. Algunas mujeres españolas, un par de expatriados británicos, otro profesor jubilado. Se sentó en un rincón, escuchando más que hablando. Comentaban el amor en los tiempos del cólera. Julián sintió la tentación de intervenir, de hablar sobre la idealización, sobre los peligros del amor romántico llevado al extremo. Pero se contuvo. Simplemente escuchó, asintiendo de vez en cuando. Al final de la reunión, una mujer de su edad, de sonrisa amable y ojos vivaces, se le acercó. «Es nuevo por aquí, ¿verdad?» «Soy Pilar». Julián asintió, presentándose con una timidez que le sorprendió a sí mismo. Hablaron brevemente sobre el libro. Pilar no hizo preguntas personales, simplemente compartió sus impresiones sobre la novela. Fue una conversación sencilla, real, sin artificios. Al despedirse, Julián sintió una pequeña, casi imperceptible sensación de alivio. Quizás, solo quizás, la conexión humana genuina todavía era posible. Los meses siguientes fueron de lenta reconstrucción. Julián siguió asistiendo al club de lectura. Poco a poco empezó a participar más, compartiendo sus vastos conocimientos literarios, pero también escuchando atentamente las opiniones de los demás. Encontró un placer tranquilo en esas conversaciones, en el simple acto de compartir ideas y risas contenidas en torno a una mesa llena de libros. Su relación con Elena se fortaleció. Hablaban más a menudo y sus conversaciones eran más honestas. Julián le contó sobre el club de lectura, sobre las pequeñas cosas de su día a día. Elena le hablaba de Sofía, de su trabajo, compartiendo también sus propias preocupaciones. La distancia física seguía allí, pero el abismo emocional que la estafa había amenazado con crear se había cerrado. Una tarde, mientras ordenaba viejos papeles, encontró un poema que había escrito para Carmen hacía muchos años, en los inicios de su noviazgo. Lo releyó. Eran versos torpes, juveniles, pero llenos de una sinceridad y una calidez que le conmovieron. Contrastaban brutalmente con el poema que había escrito para Isabella, un poema nacido de la ilusión fabricada, de la necesidad desesperada. Dobló con cuidado el viejo poema y lo guardó en su cartera. No volvió a pensar en Isabella con la misma frecuencia. A veces, la rabia o la vergüenza volvían a aflorar.
especialmente al revisar sus cuentas bancarias. Pero el dolor agudo se había transformado en una cicatriz, un recordatorio constante, pero ya no incapacitante. Aprendió a vivir con ella. Una mañana, sentado en su balcón, observando el mar, ya no sentía la misma desesperación que le había llevado a buscar consuelo en las sombras de Internet. El Mediterráneo seguía allí, indiferente en su inmensidad azul. Pero Julián ya no se sentía completamente a la deriva. Había perdido mucho: dinero, confianza, una parte de su inocencia. Pero en el proceso quizás había encontrado algo también, una conexión más profunda con su hija, una nueva apreciación por las interacciones humanas reales, por modestas que fueran, y una comprensión más clara de su propia fortaleza. El sol calentaba su rostro. Cerró los ojos, respirando el aire salobre. El futuro seguía siendo incierto, la soledad una compañera a la que debía acostumbrarse de nuevo. Pero ya no buscaba quimeras digitales. Buscaría la poesía en las pequeñas cosas, en la conversación compartida, en la belleza tangible del mundo que le rodeaba, aunque esa belleza a veces doliera. Abrió los ojos y miró el horizonte. El mar seguía allí, vasto y enigmático, y él también seguía allí, superviviente. Hubo días grises, días en que la desconfianza se apoderaba de él, haciéndole recelar de la amabilidad de un vecino o de la sonrisa de la cajera del supermercado. La herida causada por Isabela era profunda. Había afectado su percepción fundamental de la bondad humana. En el club de lectura, aunque disfrutaba de las discusiones, a veces se sorprendía analizando las palabras de más con un escepticismo casi clínico, buscando dobles sentidos, intenciones ocultas. Pilar, la mujer que se le había acercado el primer día, se convirtió en una presencia constante y discreta en esas reuniones. Era inteligente, viuda también, con un sentido del humor irónico que a Julián le resultaba agradable. Nunca le preguntó por su pasado, ni intentó indagar en su vida privada más allá de lo que él ofrecía voluntariamente. Hablaban de libros, de películas, de noticias locales. Su relación se desarrolló lentamente, basada en el respeto mutuo y en intereses compartidos, sin la intensidad febril y artificial que había caracterizado su vínculo con Isabela. Un día, paseando por el paseo marítimo después de una reunión del club, Pilar le confió que ella también había tenido una experiencia desagradable en Internet hacía años, aunque no una estafa romántica, sino un intento de phishing que casi le cuesta sus ahorros. «Hay que tener mucho cuidado, Julián», dijo, mirando el mar. «El mundo ha cambiado mucho. A veces siento que no encajo en esta era digital». Sus palabras resonaron profundamente en él. Por primera vez sintió que podía compartir una parte de su carga sin sentirse juzgado. No le contó toda la historia de Isabela, no todavía, quizás nunca lo haría en detalle, pero sí habló de la soledad, de la facilidad con la que uno puede buscar consuelo en lugares equivocados, de la sensación de vulnerabilidad que a veces acompaña a la vejez. Pilar escuchó en silencio, asintiendo comprensivamente. «Todos somos vulnerables, Julián. Lo importante es aprender y seguir adelante, y no dejar que el miedo nos aísle». Esa conversación marcó un pequeño punto de inflexión. No borró la cicatriz, pero la hizo sentir menos solitaria. Siguió adelante, un día a la vez. Volvió a escribir.